Estás escuchando Mesa de Noticias. Bien, vamos a tener una conversación. Yo les decía, hay dirigentes que llegan a la zona, sobre todo porque hay una situación en la región bastante complicada después de los incendios forestales y que tiene que ver con la educación. Vamos a ver si ahí vamos a tomar el contacto. No olvidemos que ya han pasado varias semanas, en febrero se desarrollaron estos incendios forestales y justamente provocó gran afectación que se está trabajando sobre todo desde la perspectiva educacional. Así es, vamos a presentar ahora a nuestro entrevistado que lo vemos ahí conectado en el locutorio virtual. Así es, se trata del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien ha llegado hasta la zona justamente para contactarse con estos planteles y vamos a ver si nos escucha. ¿Cómo está, señor Aguilar? ¿Nos escucha? No, me parece que estamos teniendo algunas dificultades. Sí, ahí vamos a ver si puede mejorar Mario Aguilar su conexión con nosotros. Lo estamos viendo de todas maneras, si es que ahí parte de su equipo nos está escuchando, pero la idea es poder saber un poco cómo ha visto a los planteles. Oye, avancemos un poco en la temática ya lo decíamos, política, porque el día de ayer fue día de balance, día de también muchas reacciones por parte de las colectividades. Sí, bueno, lo principal tiene que ver con este cambio de datos, más que reacciones, que tiene que ver con, desde el punto de vista de una corrección que se realizó también en el sitio oficial del Servicio Electoral respecto a los resultados de la elección del Consejo Constitucional, específicamente en la región de Tarapacá, donde en un comienzo se mostraba que los dos escaños, uno lo tenía el Partido Republicano con Ninosca Padullauna y la otra Unidad para Chile con Romina Ramos del Partido Comunes, pero con esta corrección que se realizó de votos que faltaban contabilizar, los republicanos quedaron con ambos cupos ahí en la región de Tarapacá. Esto significa que además ganó un hombre, que es Sebastián Parragués de Republicanos, y pierde una mujer, Romina Ramos, y esto también entonces tiene efectos en la paridad, específicamente en la región de Coquimbo, donde Gonzalo Pinochet cedería su escaño a Ivonne Guerra, la candidata electa por el Partido Republicano y que fue una de las que tuvo también la mayoría en votos y porcentajes. Beatriz Evia fue consultada por esta situación previa cuando estaba en duda si efectivamente se obtendrían los escaños y, bueno, dijo que de todas formas iban a ir al colegio escrutador a revisar las actas, por lo que es importante también que desde esa perspectiva entonces se pudiera corregir y revisar exactamente lo que había pasado. Ahora, con esta situación, entonces, finalmente queda con 23 escaños a nivel nacional, entonces, el Partido Republicano con esta revisión, entonces, y por supuesto que, como les habíamos mencionado, también desde comunes habían informado que van a pedir de todas formas una revisión de las actas para poder cotejar también este tema. Por supuesto que también desde el servicio electoral reconocieron que hay que tener ojo que hoy día lo que se entrega es el boletín oficial, pero que en el fondo son resultados preliminares, que no tienen un valor legal como escrutinio todavía, y eso, los resultados definitivos, los electos y la calificación de la elección siempre va a ser emitida por el Tribunal Calificador de Elecciones, que dispone de un mes legal, y ahí es cuando se confirma, porque como mencionábamos, siempre existen a veces estos últimos conteos de votos que en escasos, sobre todo también en esta elección donde finalmente no ganan las mayorías absolutas, sino que es a través del método DON, entonces finalmente tienen que hacer estas correcciones a propósito de aplicar también este método. Así que por supuesto que esto entonces recordamos que son resultados preliminares, pero con esta información entonces a nivel nacional queda el Partido Republicano con 23 escaños entonces, y a propósito también de lo sucedido en la región de Tarapacá, se hace una corrección por género también, así que, que afecta a la región de Coquimbo. Sí, bueno, estas llegadas muchas veces milimétricas ocurren, tú lo decías, en este minuto no es una mayoría simple, se ven las listas ahí, por eso, por ejemplo, están los resultados en Bio Bio, independientemente de la votación que tenga cada uno, hay que ver como el global versus esto, pero estas llegadas milimétricas suelen ocurrir y este conteo de mesas no, a veces, muchas veces se extiende, porque se piden varias veces el conteo, la revisión. Recordemos que son las actas, ocurre en la mayoría de las elecciones que se pide justamente el poder rectificar o saber nuevamente el conteo, se hace con bastante más ahí pausa, pero de todas maneras, claro, hoy día esto pone en una muy buena posición a republicanos porque tienen, y ya
ya lo decían los diarios cuando lo revisábamos, tienen el control de este Consejo Constitucional. Hoy día básicamente todas las conversaciones las pueden llevar ellos también. Pero no lo es. Parece que ya retomamos el contacto con nuestro invitado, es el presidente del Colegio de Profesores, quien ha venido a conversar con Mesa de Noticias, Mario Aguilar. Está en la zona, ya lo decíamos, hay una situación ahí con los planteles educacionales. Vamos a ver si nos escucha. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido, muchas gracias por conectarse con Radio El Conquistador. Buenos días, ahora sí le escucho bien, porque delante no escuchaba nada. Perfecto, ¿no? Nosotros también lo escuchamos muy bien. Bueno, sabemos que está en la zona justamente para visitar y conversar con las comunidades escolares que por lo menos en la zona se vieron bastante afectadas por los incendios forestales. Cuéntenos un poco cuál es su plan, qué es lo que ha podido ver, si es que ha podido ver algo en estas últimas horas o cuáles son sus proyecciones de esta visita. Sí, efectivamente, ayer estuve en la comuna de Santa Juana y ahora durante esta mañana vamos a estar en la comuna de Arauco. Lo que vimos ayer en Santa Juana nos impactó bastante, porque claro, el tema de los incendios, al menos en Santiago, ya no está en las noticias. En su momento fue, obviamente, prácticamente todo el día se hablaba de esto, pero como suele ocurrir en el ámbito noticioso, pasan unos días y las noticias desaparecen y pareciera que el problema ya no está. Pero en el caso de Santa Juana estuvimos con la alcaldesa y estuvimos con comunidades escolares. Solo el 30% de lo que fue damnificado, las casas, las escuelas, otras instalaciones, solo el 30% ha sido reconstruido. Entonces tenemos un problema que todavía es de gran envergadura y particularmente estuvimos en la escuela de Colico Bajo, que es una de las zonas rurales de la comuna de Santa Juana, y es una escuela que desapareció completa. Fue muy triste visitar el sitio donde estaba la escuela, ver, por ejemplo, donde estaba la biblioteca y solo hay cenizas de libros ahora, cenizas de lo que eran los libros, donde había un pequeño gimnasio, donde estaban los baños, todo desaparecido. Y esa escuela hoy día está funcionando en una casa particular que una persona prestó, facilitó, muy generosamente, una persona que trabaja en Santiago y que había ya pensado jubilar y venirse a su casa, había construido su casa, una persona además trabajadora, bastante sencilla, no una persona potentada económicamente, y facilitó su casa durante un año completo, todo este año 2023, para que ahí pudiera funcionar la escuela, pero usted comprenderá que una escuela, por pequeña que sea, esta escuela tiene 7 alumnos, no es una casa el lugar óptimo para su funcionamiento. Entonces, y además nos encontramos con que el Ministerio de Educación pretende que esa escuela no se reconstruya, lo cual nos quedamos con esa inquietud, hablamos con la alcaldesa, hablamos con los profesores. Ellos quieren que su escuela se reconstruya porque ese es su lugar, esa es su identidad, ese es su territorio. El desarraigo que se produce cuando usted saca a unos niños de un lugar donde ellos están ya funcionando y los lleva a otra escuela es fuerte, no es lo adecuado. Ellos ya han tenido un trauma muy grande con algunos casos, desaparecieron sus casas, también sus escuelas, y ahora se les pretenda desarraigar. Creemos que no es el camino correcto y nos quedamos con esa inquietud. Vamos a llevar este tema hacia el Ministerio de Educación. Vamos a apoyar la solicitud de la alcaldesa, nosotros como gremio, de que creemos que la escuela rural de Colico Bajo no debe desaparecer. Y como ese caso se lo ejemplifico para mostrarle las muchas dificultades que hay todavía y las secuelas del incendio ni por mucho han desaparecido. Todo lo contrario, siguen ahí muy fuertes y muy grandes problemas. Ahí, Mario, ¿cómo se avanza? Porque en la región del Biobío ya hemos visto otras instancias en donde la demora en la reconstrucción de los establecimientos educacionales es bastante larga. O sea, pensemos en el terremoto, que incluso han pasado más de 10 años en donde hay recintos que estaban todavía en lugares provisorios. ¿Cómo se avanza y sobre todo desde el gremio, cómo se apoya a los municipios y a las comunidades escolares para que esto sea un poco más rápido, pensando en que efectivamente no hay mejor lugar que el establecimiento para que las comunidades escolares que ya vienen afectadas también desde la pandemia, puedan desarrollar sus actividades? ¿Qué tienen pensado ustedes como plan de acción para poder presionar también? Claro, es muy buena su pregunta porque efectivamente a 13 años del terremoto todavía hay escuelas que funcionan con lo que iba a ser una solución provisoria, en container o en edificios que no son sus edificios definitivos, lo cual obviamente no es lo que corresponde. Cuando se habla de una reconstrucción, esa reconstrucción tiene que ser una cosa eficiente, una cosa rápida. Por supuesto, se entiende que tiene que haber una provisoriedad. Si la escuela se incendió, en este caso, o se derrumbó, en el caso de un terremoto, obviamente tiene que haber un tiempo provisorio donde se funciona en otras instalaciones. Pero esa provisoriedad tiene que tener un tiempo razonable. Y en este caso,
hubo una, comillas, solución, hubo esa provisoriedad gracias a la generosidad de una persona particular. Insisto, es bien ejemplar el caso de una persona que ofrece su casa, posterga su proyecto de vida de jubilar y venirse a vivir a esa casa, y eso es para aplaudir. Pero el Estado y la empresa privada han estado, en mi opinión, lentos. La reacción de la comunidad, la autogestión de la propia gente ha sido muy buena. Yo creo que se ha hecho un notable trabajo en ese municipio. Lo aplaudo, una alcaldesa, además, una alcaldesa joven, muy ganosa, muy empeñada en resolver los problemas de su comunidad, pero claro, no le dan las capacidades a un municipio pequeño, un municipio de escasos recursos como es Santa Juana. Entonces, nosotros este problema se lo vamos a exponer a la subsecretaria de Educación, queremos visibilizarlo, por eso también estoy poniendo mucho énfasis en esta entrevista con usted para destacar el caso, porque es un caso ejemplo de cómo pueden haber muchos más. Vamos a ver con qué nos encontramos en Arauco ahora. Y por supuesto, nosotros queremos, la palabra que usted hace, a lo mejor puede incomodar a alguna autoridad, pero es la correcta. Hay que hacer presión para que las autoridades den respuesta en lo que es su obligación. Y la decisión es, a nuestro entender, errónea, porque hay un cálculo a lo mejor económico de decir, bueno, estos 7 niños los trasladamos a otra escuela y listo, solucionado el problema. Pero esa no es una solución, porque insisto, en las comunidades existe identidad, existe arraigo, existe territorio, existen amistades, existe todo lo que genera la identidad de las personas y los seres humanos. Y cuando usted cierra una escuela rural, lo que hace en realidad es comenzar a matar una comunidad, porque lo que va a ocurrir a partir del cierre de la escuela es que comienza una inmigración hacia zonas más urbanizadas. Y Chile es un país que tiene pérdida de identidad rural, y eso es muy peligroso en muchos sentidos, y no es lo adecuado. Es una experiencia que ya se ha visto en otros países, que desde un punto de vista sociológico es muy importante que las comunidades preserven sus identidades, sus territorios y su forma de vida, y eso sea respetado. Y al cerrar una escuela rural eso no ocurre. Entonces, aquí no es una cosa solo de cálculo económico. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que le estoy señalando, que es una cosa más intangible, pero muy importante, y eso creemos que el Ministerio de Educación debe respetarlo. Ahí también, Mario, usted comentaba respecto a la empresa privada y a varias escuelas también que van a ser reconstruidas a propósito con ayudas, por ejemplo, del desafío Levantemos Chile, del Banco Estado, en el caso, por ejemplo, incluso de una escuela ahí en Colico Alto, en la misma comuna donde usted Sí. visitó ayer en Santa Juana. ¿Qué le parece este esfuerzo que finalmente ellos traten de hacer una reconstrucción que además buscan que sea, además, como es focalizada, mucho más rápido de lo que podría hacerlo a lo mejor el Ministerio de Educación, el Estado en este caso? Sí, nos parece bien. Nosotros creemos que una reconstrucción de una mega tragedia como han sido los incendios en este año en Chile, o ocurre con los terremotos, o aluviones, o situaciones de ese tipo que generan daños tremendos, efectivamente nos parece que tiene que ser una alianza público-privada, donde lo público tiene una responsabilidad muy grande, pero también el mundo privado. Y particularmente usted menciona dos buenos ejemplos, pero a mí me parece, yo hago un llamado también a las forestales, porque ocurre que aquí, ya sabemos, hay un cierto diagnóstico ya de que toda la política forestal llevada de una cierta forma también ha sido una de las causas de estos problemas de los incendios. Entonces creo yo que tiene una responsabilidad social, una responsabilidad, una suerte de deuda de las forestales en ese sentido, y yo creo que debiera haber un empuje muchísimo mayor de parte de esas empresas y en general del mundo privado. Hay que valorar, ¿no es cierto?, los ejemplos que usted menciona, porque efectivamente han ido en una ayuda concreta que sirve, que avanza y que permite reconstruir más rápido, pero también yo particularmente hago un llamado a un énfasis mayor. No es que no han colaborado, pero creo que el nivel de colaboración de las empresas forestales deberá ser principal y central aquí en este esfuerzo, y ese es el llamado que también aprovecho a hacer. Mario Aguilar, el presidente nacional del Colegio de Profesores, viniéndonos a contar acerca de su visita a la región del Biobío. Ayer estuvo en Santa Juana, hoy día ya va rumbo a Arauco justamente para estar con las comunidades escolares, saber la situación en la que se encuentran ya luego de un par de meses de ocurridos estos mega incendios forestales que afectaron muchísimo a la región del Biobío. Gracias, Mario, por conectarse con nosotros y venirnos a contar también qué es lo que está haciendo el gremio con respecto a este tema educacional acá en el Biobío. Gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien.
Que esté muy Gracias, bien. Mario. Bueno, ahí lo teníamos, claro, es un tema preocupante, son varias acciones las que se están tomando respecto de la reconstrucción, el educacional es uno de ellos. Así es, recordemos que fueron a nivel nacional más de 20 las escuelas que quedaron con daños con distintos daños. Algunas quedaron totalmente destruidas y otros con algunas que tienen que hacer reparación, pero por supuesto se sabe que es un proceso bastante lento también el que se realiza la recuperación. Sí, ya lo hemos visto desde el terremoto con el tema de estos colegios que están en lugares provisorios y que se extiende muchísimo.